11:15 de la mañana en todo el país de este feriado que conmemora el 209 aniversario de la Batalla de las Piedras y estamos aquí en vivo acompañándolos a todos ustedes a través de Canal 11 de Punta del Este. Es momento de recibir a nuestra primera invitada de este día. Como les habíamos adelantado, se trata de la diputada Frente Amplista Ana Olivera. Buen día, diputada. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerla aquí en nuestro programa, Olivera. Bueno, queremos empezar hablando por algo de lo que sonó bastante, más allá de que como diputada tenemos varias preguntas, pero usted como formó parte del Ministerio de Desarrollo Social en la pasada gestión, los resultados de esta auditoría que descubren en primera instancia un desvío de fondos importante por alquileres de refugios impagos de organizaciones no gubernamentales que no pagaban los alquileres, además de una cantidad de dinero que son unos 4 millones de pesos en multas por incumplimientos del programa Uruguay Trabaja con el BPS. El MIDES otorgaba a las ONG y cooperativas que atienden refugios el dinero necesario para el pago del alquiler de la vivienda y para gastos de funcionamiento, incluyendo los salarios. El Ministerio de Vivienda terminaba haciéndose cargo de esos alquileres que no pagaban las ONG porque el Ministerio de Vivienda era la garantía. Por lo tanto, el Estado pagaba doblemente cuando le daba el dinero a la ONG y después cuando el Ministerio de Vivienda debió hacerse cargo. También se habla de que podría haber apropiación indebida o estafa. Esto es lo que arrojan los resultados de la auditoría. La diputada Ana Olivera, a través de su red social Twitter, inmediatamente salió a aclarar los tantos y dijo: no dejemos que la mentira repetida gane. Y agregó: no compren el título, por favor, no hay ningún desvío de fondos, y enumeró y explicó el porqué. A mí me gustaría que usted con nuestros televidentes compartiera el por qué usted considera de que no hubo desvío de fondos y que estos son titulares, de alguna manera, fuegos de artificio. En primer lugar, porque este domingo, cuando se realizó la denuncia, ese titular de desvío millonario de fondos, no había ninguna auditoría realizada. La instalación de las auditorías lo dijo el propio ministro, no es ninguna cosa que se iban a instalar las auditorías. En segundo lugar, es muy probable que haya surgido que había instituciones que no habían culminado sus rendiciones a partir del sistema de controles que existe. ¿Por qué dije no compren el título? Porque en realidad cuando se explicita luego del titular en el que se habla de auditorías que aún eran inexistentes, y el proceso de una auditoría lleva bastante tiempo, además, se estaba refiriendo a este tema de las rendiciones. Como usted dijo, no las voy a volver a enumerar. En el tema de las organizaciones no gubernamentales, en las que se hizo mención a que no se sabía las deudas existentes, nosotros señalamos, y ya aprovecho porque se han dicho otras cosas. Uno, en el proceso de transición, nosotros entregamos una información primaria que era general, más de cada una de las direcciones, pensando que iba a haber una transición dirección por dirección. Esto no sucedió porque el 1 de marzo aún no estaban nombradas las distintas direcciones del Ministerio de Desarrollo Social. La última se nombró, que fue la del Instituto de las Personas Mayores, el 14 de abril, para tener una idea. Por lo tanto, lo que acordamos con el ministro, el subsecretario y el director general de Secretaría, que en función de esa primera documentación, ellos nos fueran haciendo las preguntas necesarias. Efectivamente, desde la primera reunión, el propio ministro mostró una gran preocupación porque tenía relatos, nos dijo, respecto al funcionamiento de algunas de las instituciones. Nosotros comentamos cómo era el vínculo, pero después vino el pedido concreto. El pedido concreto implicó los nombres completos de cada una de las personas que estaban trabajando para las diversas organizaciones sociales con las que el Ministerio tenía convenio, 278 convenios, 100 organizaciones sociales. La carga horaria, lo salarial, ese fue el primer pedido. El segundo pedido fue el tema de las rendiciones de estas instituciones.
Tan transparente es nuestra respuesta en el correo del 13 de enero que le decimos, adjuntamos un cuadro con los convenios vencidos sin rendición terminada. Me detengo aquí. A las organizaciones sociales que no son instituciones sin fines de lucro, no tienen capital de giro, se les hace una transferencia que es cuatrimestral y ellas deben hacer una rendición de esa transferencia que puede incluir el alquiler, puede incluir alimentación, puede incluir el tema de los salarios de los trabajadores y si no hace esa rendición, no se hace la nueva, no se otorga la nueva partida o en su defecto se le descuenta la deuda anterior y cuando cesa el convenio, como hay 4 que les referimos acá, tienen que devolver dinero. Entonces allí les explicitamos que a esa altura había 107 millones de pesos pendientes de rendición, es una enorme sábana, una por una, encabezada por una organización social a la que se le hizo denuncia penal, que tenía una deuda de 9 millones, obviamente no existía más convenio, no había pago a los trabajadores, había también ahí alquileres impagos. Y le decimos cómo es, que le explicamos cómo es el sistema de cobro, y le dice la directora general, esto se hizo por el alto número de convenios que se gestionan, cuyo control se iba atrasando, en particular cuando era manual. Desde el año pasado tenemos un nuevo sistema informático que simplificó y agilitó la gestión, lo que mejoró también los controles. Y después dice, hay 4 instituciones intimadas, explicita cuáles son las 4 instituciones, porque esas instituciones terminaron los convenios y tienen que devolver dinero. Después de este correo del 13 de enero con una enorme planilla con todos los datos, cuánto recibió de partida, cuánto es el monto que rindió, cuántas facturas, cuántos gastos están aprobados, porque había devolución de facturas. Lo dice Sergio Reyes, el secretario general de ANOM, se controla factura por factura, además de la supervisión técnica del trabajo de la institución. Entonces, en ese momento es que el 5 de febrero recibimos una denuncia de trabajadores de una organización social que nos comentan que en realidad estaban haciendo la directiva de la organización o un integrante de la directiva de la organización maniobras delictivas con los alquileres. ¿Qué era lo que hacía? Pasaba la boleta del pago en hábitat de la misma boleta por 2 alquileres. Esto lo denuncian los trabajadores, se ve que hubo calecita allí porque terminó no pudiéndole pagar a los trabajadores hicieron denuncia penal por su lado y el Ministerio de Desarrollo Social radicó la denuncia penal el 26 de febrero. Entonces, diputada, transparencia en la comunicación. Sí. Discúlpeme la interrupción. Le quiero preguntar, estos datos que surgen de estos primeros controles administrativos que hablan de un desvío de fondos de 10 millones de pesos, que son algo más de $225.000, por alquileres impagos de 18 ONG que no pagaron durante 15 meses, usted dice que esto no es real porque no es resultado de una auditoría propiamente dicha. Usted dice que esto no existió. No. No, digo que las auditorías recién comenzaron esta semana posterior a la denuncia. Eso es lo primero y lo dijo el propio ministro, van a comenzar las auditorías. Exacto. Lo que en realidad anunció el director general es que se había creado la comisión que iba a llevar adelante las auditorías. Una comisión que ya había sido instalada en el 2013 pero que no funcionaba. No fue instalada. En el 2013, en la anterior administración, en el marco de una reestructura que no terminó siendo, se había creado y nunca se había instalado. Las auditorías que nosotros teníamos eran las de la Auditoría Interna de la Nación, pero sí habíamos generado para las organizaciones no gubernamentales un sistema específico de control financiero. El Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2018 nos propone incorporarnos a un proyecto de mejora de la gestión financiera y nosotros elegimos
como primer trámite que requería de un control, como le dice acá la directora, manual, es complejo, nos incorporamos con las organizaciones sociales como primer tema para ese mecanismo que nos permitía realmente seguir cada una de las boletas que se hacían, a las que se referían. ¿Cuánto hacía que la auditoría interna de la Nación no auditaba, valga la redundancia, los datos del MIDES? ¿Con qué frecuencia se hacía, Olivera? La auditoría interna de la Nación elige áreas y audita esas áreas. No es que audita totalmente, no es una auditoría de todo el ministerio. Digamos. Dice, hoy voy a auditar calle, ¿no? Y entonces hay un reporte que el otro día una periodista me leyó sobre qué arrojó la auditoría interna de calle. Lo que esa periodista no decía después es cuál, y seguramente no tenía el documento, cuál había sido nuestra respuesta a alguno de los ítems que esa auditoría, por ejemplo, señalaba. Respecto a temas técnicos, no a temas financieros, y respecto a temas administrativos, nosotros contestábamos cuáles eran los mecanismos. O sea, que no es la auditoría interna no es que audita absolutamente a todo el ministerio. Después, el control permanente que tiene el ministerio es la Contaduría General instalada en el propio ministerio y el Tribunal de Cuentas. Un Tribunal de Cuentas con el que trabajamos todo el quinquenio pasado porque se creó una idea, se generó un sentido común en la ciudadanía, como le dicen algunos sociólogos, en el que parecía que todo lo que hacía nuestro ministerio era ilegal porque teníamos observaciones del Tribunal de Cuentas. En realidad, estas observaciones del Tribunal de Cuentas muchas veces, la mayor parte de las veces, eran sobre temas administrativos, y doy un ejemplo que fue de escándalo público también y que significó una denuncia penal. El Ministerio de Desarrollo Social le entregaba boletos, seguramente le debe seguir entregando, al programa a los jóvenes entre 14 y 24 años que estaban en el programa Jóvenes en Red. El tribunal nos observa porque dice que no son funcionarios, por lo tanto no podemos pagarle boletos a los jóvenes de ese programa. Era parte de todo el programa, de la metodología, los traslados, las actividades, el ir a diferentes departamentos, en fin, le ahorro. Simplemente que nosotros levantamos esa observación porque era parte del programa. Pero después, en la conversación con el Tribunal de Cuentas, lo que el tribunal nos dijo es que nos estábamos equivocando de renglón en el que estábamos poniendo ese gasto, que si lo poníamos en el otro renglón no lo iban a observar. Y así sucedió, pero sin embargo tuvimos una denuncia penal que fue observada por haber entregado boletos a personas que no eran funcionarias. Puedo así dar una serie de ejemplos, 70 observaciones del Tribunal de Cuentas por lo que se llaman las becas de inclusión social, que es la beca para una niña o un niño que no tiene lugar en un CAIF, que está en algunos de nuestros programas, básicamente en general en Uruguay Crece Contigo. Es imprescindible en el proyecto que ese niño tenga la posibilidad de ir a recibir la atención y esto implicaba 70 convenios con diversas instituciones en la que el tribunal nos decía, ¿por qué no licitaron esas 70 instituciones? Y nosotros explicamos con mucho detalle que en realidad no era licitar a 70 instituciones. Yo necesitaba cerca de la vivienda de tal lugar para este chico que no tenía lugar en el CAIF, en Casabó, en el Eucalipto, en Andresito, en el barrio de Natilio, en Salto, ¿verdad? Y por lo tanto necesitaba que el centro de educación inicial más cercano pudiera tenerlo. Entonces eran 70 observaciones, uno por cada uno de estos centros con los que el ministerio tenía un acuerdo. Este contralor del Tribunal de Cuentas fue público durante todo el quinquenio porque cada cosa que el tribunal nos observaba salía públicamente, tenía su caja de resonancia en el Parlamento y siempre estábamos teniendo que explicar.
Así que no es que el ministerio no tuviera controles, tenía muchos controles de diversas instituciones que están previstas en el Estado. Diputada, en el último comunicado que usted difundió también en las redes sociales, habla de que, bueno, a partir de estas observaciones de las auditorías, si pasa a hacer una denuncia penal y un juez la convocara a declarar, no se acogería a los fueros. ¿Usted cree que esta instancia será necesaria? ¿Va a llegar hasta allí? No lo sé. Las apreciaciones hechas en el diario, en el matutino, dicen que no se saben si estas irregularidades que se piensa que son irregularidades, porque aún no estaban verificadas, no se sabe si esto afectará a las autoridades del ministerio, si esto afectará a direcciones nacionales o a funcionarios, ¿verdad? Es eso lo que yo digo, que el manto de duda está tendido sobre toda la institucionalidad, no solamente sobre la política. Pero como en esto tan complejo que son las redes, muchos anunciaban, qué bárbaro, ¿no? Tenés fueros, así que si pasa algo, vas a acogerte a los fueros. Entonces, en realidad, el día lunes de la semana pasada, a esta misma hora prácticamente, me recibió el secretariado del Frente Amplio, primero para recibir un informe detallado, punto por punto, de cada una de las acusaciones que estaban en el diario y que después en conferencia de prensa ratificó el director general de Secretaría. Y en función de eso, el secretariado del Frente Amplio respaldó que sí, si se verificaran denuncias y que las autoridades entienden que esas denuncias ameritan esas irregularidades ameritan una denuncia penal y soy convocada, no tengo nada que ocultar, no me voy a acoger a los fueros y quiero presentarme porque de verdad que la gestión ha sido absolutamente transparente. Sí, además mucho acá más hay una cuestión el tema de las organizaciones no gubernamentales, perdón. No, digo que acá hay una cuestión personal, de que usted también está en juego su nombre, su honorabilidad como integrante de un equipo de gobierno, etcétera. Entonces también usted tiene especial interés en que se eche luz sobre este tema y, bueno, también esa es una de las explicaciones por las cuales usted no se va a amparar en sus fueros parlamentarios. Si usted me permite, diputada, porque... Exactamente, eso es lo que dijo, sí. No nos queda mucho tiempo eso y tenemos es lo que otros dije temas. En el correo, en el Exacto. mensaje. Sí, dígame, perdón. Bueno, usted como legisladora, mañana martes va a haber una sesión especial, vamos a decirle a nuestros televidentes que la ley de medios, que fue desglosada de la ley de urgente consideración, o sea, fue sacada para tener un tratamiento aparte, ha ingresado a diputados mientras el Senado discute la denominada proyecto de ley de urgente consideración. Este proyecto de ley regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. El diputado Lema, del Partido Nacional, que preside la Cámara Baja, dijo que esta ley da mayor valor democrático y libertades. ¿Qué opinión tiene usted y, por consiguiente, el Frente Amplio de esta ley de medios, que tiene algunos aspectos que por lo menos son llamativos? Como usted bien dice, por lo menos son llamativos. Esta ley viene de alguna manera a eliminar la ley de medios que se aprobara por nuestro gobierno y en una primera instancia está en una comisión en diputados analizándose antes de pasar al tratamiento en el plenario, pero en la postura del Frente Amplio es que esto apuesta a una mayor concentración de los medios de comunicación y sin lugar a dudas, además, de los más afectados, pensamos nosotros, van a ser los medios de comunicación de todo el país, del interior del país en particular. Pensamos que en los otros días, el día viernes, hubo una intervención muy importante de Gustavo Gómez, que estuvo en la redacción de la anterior ley, explicitando uno por uno los puntos. Creo que esto va a meritar el tener las posibilidades reales de poder comunicar, porque volviendo al tema anterior, yo creo que el tema anterior pone
hace humo a un montón de cosas que están pasando que tienen que ver con la ley de urgente consideración, que tiene que ver con la ley de medios. Son muchas leyes al mismo tiempo, es decir, que buscan una transformación muy profunda del Estado, afectando leyes que se votaron en los últimos 15 años, y la ley de medios es una de ellas. Pero además de todo esto está el tema del rol de Antel, porque en realidad todo lo que se retiraría, digo, porque un día se dice que sí y otro día se dice que no, de la ley de urgente consideración vinculado con las posibilidades de utilización de la fibra óptica, para la que todos los uruguayos hicimos una enorme inversión y hoy nos permite tener la comunicación que tenemos. Cuando uno viaja a otras partes del mundo se da cuenta de lo que es la comunicación en este país. Bueno, esa gran inversión que hicimos todos va a ser utilizada y revendida por otras empresas. Esto que se retiraría de la ley de urgente consideración no estaría incluido, es decir, en la ley de medios. O sea, el propio ministro ha dicho, no es que esto puede salir de acá, pero está en el otro lado. O sea que son muchas puntas, tiene que ver con la generación de contenidos. Por eso, en vez de analizar este tema, se habla del Antel Arena, que genera contenidos también y que genera contenidos de carácter nacional, y no de las enormes inversiones que este ente que da ganancias ha hecho en este país. Entonces, la ley de medios tiene muchas puntas, quizás amerita una instancia especial para poder analizar cada uno de los aspectos que se trata a medida que la ley vaya siendo analizada en el Parlamento, como es hoy la ley de urgente consideración. No vemos mucho en la televisión todo lo que las organizaciones sociales están planteando, pero las organizaciones sociales vinculadas con la infancia y la adolescencia cuestionan todas las modificaciones al Código de Infancia, empezando por las modificaciones al sistema penal juvenil, pero siguiendo por el tema de las adopciones o por las nuevas competencias que se le dan al INAU. La Universidad de la República y los representantes en las asambleas técnicas docentes, todos los planteos respecto a la transformación que se produce en los temas de la educación, lo que implica la desmonopolización del tema de los combustibles. Usted se da cuenta, es decir, que es una enorme cantidad de temas en los que cada uno de ellos está siendo analizado, planteado, ni qué decir la reducción del Estado con las medidas que están planteadas en relación a los funcionarios públicos y el rol que pasaría a jugar servicio civil. Fíjese el panorama amplio que les planteo de temas que están sucediendo en este momento, mientras yo estoy explicando que tuvimos una multa de 4 millones de pesos en el Ministerio de Desarrollo Social, o estoy explicando que no es verdad que se le haya alquilado los bienes del Instituto Artigas a amigos, porque esos bienes estaban alquilados desde el año 2002, ni gobernaba el Frente Amplio, ni existía el Ministerio de Desarrollo Social. Y así con cada uno de los temas. Tienen una enorme trascendencia pública cuando temas que hacen a la vida de todos y cada uno de nosotras y nosotros están en pleno debate. Olivera, nos queda el último minuto. Le quería preguntar a propósito de la ley de medios que fue desagregada de la LUC y que está siendo tratada aparte en diputados, lo que es la ley de urgente consideración, que si bien está en el Senado, no ingresó a su Cámara todavía, pero en el Frente Amplio hay una postura, digo, se han buscado acuerdos como para llevar una posición monolítica a la hora de la discusión de esta ley tan importante. En primer lugar, entendemos que el Frente Amplio tiene que ir con una única posición. Por lo tanto, nosotros venimos trabajando, y ahí me comprenden las generales de la ley, porque integro esa comisión. Se ha conformado una comisión bicameral en el marco del Frente Amplio, donde participamos aquellos que vamos a estar en la comisión especial que trate esto en diputados, participan los senadores que no están en la comisión especial que está tratando este tema en este momento en el Senado. Estamos recibiendo organizaciones sociales que en muchos casos no van a ser recibidas, algunas sí, por ejemplo COFE, que era recibida hoy, la recibimos la semana pasada, pero además junto con nosotros participa una delegación
de la dirección del Frente Amplio, encabezada por su vicepresidenta, la senadora Sandra Lasso, en la cual vamos, como a mí me gusta decir, amasando una postura respecto a cuál debería ser la actitud del frente a la ley en general y frente al articulado en general. Obviamente esta semana la mesa política del Frente Amplio es la que va a adoptar una resolución al respecto, porque el lunes 25, exactamente dentro de una semana, comienza a votarse en comisión la ley de urgente consideración. Los plazos son muy acotados, por lo tanto, mañana tenemos una larga reunión de esta comisión bicameral que va a ir fijando postura. ¿Por qué? Porque hemos recibido a muchas organizaciones sociales. No todas las organizaciones tienen las mismas expectativas. Muchas aspiran a que temas salgan de la ley de urgente consideración. Me refiero, por ejemplo, a los familiares, madres y padres adoptantes que se han recorrido absolutamente todo, o el tema del sistema penal juvenil al que yo hacía mención, que aquí han venido trabajadores, bueno, en fin. Entonces, desde ese lugar es que pensamos que ojalá haya muchas cosas que salgan de la ley, porque en realidad requieren un tratamiento distinto que estos 90 días de discusión. Es decir, aquí en esta ley se modifica el Código Penal, el Código Civil, el Código de Infancia, para hablar en temas absolutamente gruesos en estos pocos días. Por lo tanto, luego de haber recibido todas estas instituciones, es que estamos comenzando a abordar cuál va a ser la postura. Mañana comenzamos esta discusión que usted me está planteando hoy. Sin duda que un arduo, muy arduo trabajo para el Parlamento en ambas cámaras, sin lugar a dudas, en este comienzo de la nueva legislatura, con esta nueva composición que tiene tanto senadores como diputados. Nos queda pendiente hablar con usted del tema educativo, habida cuenta de su profesión como docente, pero bueno, eso evidentemente necesita de un capítulo aparte porque es un tema muy amplio. Le quiero agradecer muy especialmente el habernos atendido esta mañana, diputada. Muchas gracias a ustedes y estoy a las órdenes para cuando ustedes lo entiendan, por cada uno de los temas que vamos a ir abordando. Solamente quiero decir, si me permite, que el día 20 de mayo en la Cámara de Diputados vamos a recordar lo que significa el día 20 de mayo por verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado. La Cámara de Diputados ha votado una sesión especial para este miércoles a las 3 de la tarde. Gracias, diputada, que le vaya muy bien. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, la diputada Ana Olivera, muchos temas para hablar, porque además, bueno, obviamente es una mujer muy verborrágica, que habla mucho, que tiene mucha información, que explica mucho, se le nota el perfil de docente, eso es indiscutible, pero bueno, hay temas que no da para hacer una pregunta y que conteste en 1 minuto y medio, como por ejemplo el de la educación, así que en otro momento seguramente la entrevistemos. Vamos a una pequeña pausa, tenemos mucho más para seguir compartiendo con ustedes, quédense con nosotros.